Bienvenidos a Suecia Sociosostenible. Muchas gracias por acompañarnos y conectarse con nosotros en la programación de Suecia como país invitado de honor a la FILBO 2021. En nombre de todo el equipo de la Embajada de Suecia, les damos la bienvenida a este espacio y les recordamos comentar y compartir este evento en las redes sociales con el numeral Suecia Sociosostenible. Aunque Yuya Wislander no se considera una celebridad, el personaje de sus libros Mamamoo sí lo es. Entre cantos, historias y recuerdos, Yuya Wislander, autora de literatura infantil sueca, conversará con Juana Silva sobre su obra, que hoy incluye libros, películas y un innumerable repertorio de canciones. Recuerden que pueden conocer más sobre la cultura sueca en nuestro pabellón virtual y acompañar esta charla en canales digitales con el numeral Suecia Sociosostenible. Gracias por acompañarnos. Bienvenida, Juana. Muchas gracias, Sandra. Bienvenidos a todos a esta charla. Vamos a tener unos 50 minutos de conversación muy amena con Yuya Wislander, a quien tengo el gusto de entrevistar el día de hoy. Antes de comenzar, quiero dar un agradecimiento especial a la Embajada de Suecia por esta oportunidad y por abrir esta charla. Quiero agradecer a la FILBO por seguir apostándole a espacios de literatura para niños y jóvenes. Y también quiero dar un agradecimiento muy especial a Océano Colombia, por lograr que los libros de Mamamoo lleguen a los lectores colombianos. Bien, hoy vamos a comenzar esta charla con Yuya, que como bien dice Sandra, a pesar de que ella no se considera una celebridad, ella y sus personajes han alcanzado un nivel de celebridad para muchos niños y familias, no solamente en Suecia, sino alrededor del mundo. Ella, junto a su esposo Thomas Wislander, crearon el personaje de Mamamoo y el personaje de Cuervo en los años 80 y desde entonces han explorado un montón de espacios desde la radio, la literatura, el cine, la televisión. También ha sido autora de otros libros para niños de los que espero hablaremos más adelante. Y hoy tenemos el gusto de compartir con ella. Yuya, bienvenida, muchas gracias por aceptar este espacio. Muy bien. Thank you. Thank you for having me. Muchas gracias por invitarme. Estoy, de hecho, muy emocionada de poder estar en Bogotá también a la vez. Fue como unos 2 años que estaba por visitar a Bogotá y ese es justamente el momento en que empezó este virus horrible. Así que no nos pudimos ir a visitarlos en Sudamérica, pero aquí estamos y estoy muy feliz de poder participar en este evento y poder hablar con ustedes y poder acompañar a los niños de Latinoamérica con lo que sé. Muy bien, Yuya. Pues sí, definitivamente la virtualidad nos permite estar en estos encuentros que cruzan fronteras, entonces qué alegría poder hacerlo, así sea desde la pantalla del computador. Bueno, si te parece, vamos a entrar en materia. Yo quería comenzar por preguntarte un poco sobre tus inicios. Tú claramente tienes una trayectoria como escritora de literatura infantil y juvenil gigante. Has sido ganadora del premio Astrid Lindgren y has tenido un montón de reconocimientos, pero yo quisiera empezar por el principio. Yo quisiera preguntarte sobre cómo fue ese proceso que te llevó a enamorarte de los libros para niños y cómo influenció el contexto en tu carrera. Yo sé que has tenido una vida muy cercana al campo y se nota en tus creaciones. Quisiera preguntarte sobre eso y sobre cómo fue ese proceso de creación que empezó desde muy pequeña. Actually, De hecho, when you're speaking about reading and cuando writing, se habla de of course, leer y all escribir, starts when you are a child. ciertamente todo And empieza cuando eres un niño. even if Y I grew pues up in an ordinary working yo family, crecí en but my mother was a un great hogar en reader, el que ambos and trabajaban also igual, pero mi mamá era una excelente they were líder. from the countryside, moved to the Ellos city, mismos eran del and campo at que that se time, all habían the children were trasladado sent a la back to the ciudad y en grandmas, ese momento a who still todos was in the los niños countryside. se les So mandaba summertime, al I was campo, at my así que en grandma's place, verano and estaba mayormente telephone was allí. not on the
list, el so we teléfono wrote no a estaba lot en of letters. la lista, And I así think que this escribíamos letter muchas writing has cartas. been very Y close yo to creo my que heart and esa still is. escribir cartas Actually, es now I algo have que se quedó muy invented, cerca de not mi invented, corazón y de I hecho have sigue asked siendo some así. De good hecho, friends yo now, he please can we inventado, por así change decirlo, ese letters, ordinary proceso y written les he dicho a mis letters? amigos, ¿por qué no cambiamos y Also because volvemos a writing escribir with your cartas hand is normales? something else Porque al than escribir writing on the con tus computer. manos es So diferente, it's es all más started with a personalizado lot que of escribir en un letters computador. Así que and todo reading, empezó of con course. muchas And cartas y el I'm leerlas, ciertamente. born the same age as Pippi Longstocking. So Nací Astrid Lindgren's eh, books was en el my momento en que se breast milk, empezó so to speak. digamos, a And she hablar was really el good idioma storyteller. inglés acá. Esa era So como mi that's my leche materna. background Mi from mamá se childhood. convirtió entonces en quien me And leía este also I tipo de think historias. it's necessary Así que empezó is sí that en mi niñez el at gusto that por time we were esto. Creo que en a ese huge group of tiempo children living together éramos in the grupos city. enormes de The niños que vivíamos backyards were full of juntos children en la and we were ciudad, all los patios playing estaban llenos de by ourselves. niños We y made our todos own rules. jugábamos We had solos tal vez o our stories, our sin songs, supervisión me our, refiero, en everything tanto like that. nuestras No historias como grown-ups, nuestros juegos, only the todo. No había mothers adultos shouting allí from the windows, "Come in supervisándonos y and eat, mucho las mamás desde la and ventana, entren y go out and coman, play." salgan y So that jueguen. was the pedagogic Entonces, esa fue, raising. digamos, But a lot la of love pedagogía at home, en actually. las que crecimos, pero había mucho And amor en then I casa. went to the university, a school and Y luego university, pasé a la and universidad after después del university, bachiller I mean, y in the después de la university, I universidad, digamos, studied dentro de la universidad, pedagogic, empecé la but I parte think as a matter of pedagógica, fact was the way of pero pienso que I más bien choose to tuvo que live ver la was forma en que elegí the real vivir, formative for my que fue lo más future life formativo, and digamos, career. para mi vida futura y Because para we mi moved carrera. as a young mother of Porque two. I como moved with madre my de dos, husband yo era and muy joven y to nos another mudamos con place mi at the esposo a otro countryside lugar, together with también many en el young campo, parents with children. igual que So muchos we had a padres lot of jóvenes con children. sus And hijos. Entonces teníamos so we muchos had niños en el to entorno. start taking Así care of que these children. teníamos que empezar a And cuidar de also estos niños y we worked out a mood which was trabajábamos very creative and nos artistic, I think, mudábamos because we made a lot of mucho en temas stories de together with trabajo, them lo que a la and larga terminó siendo muy songs. artístico porque pudimos componer muchas historias y Um, canciones debido a estas So maybe I can circunstancias. speak about that more, but De pronto puedo hablar un poquito más de eso, pero actually what I learned there was yo creo que a lo way que of aprendí con esto listening to the fue children, cómo and that is the escuchar base a of los all niños, my que books. es la base de The todos stories mis comes from libros. the children. They Las comes historias vienen de los niños, vienen from children's playing and de songs. cómo los niños juegan, So qué es for lo que los instance, niños when we were supposed to cantan. put the children to Así bed, que cuando llegó la instead hora of de reading a poner a los story to niños them, a we dormirlos, made, en lugar de leerles una I will show you. historia, lo que Yeah, hicimos two fue, ya papers, les muestro, two aquí tengo en ordinary dos papers papeles. like this. Cogimos papeles como We este, papel folded them cualquiera, like this. los doblábamos así So, así, we take, clips, and y poníamos clips a aquí scissor. y con una tijera. And then you have a little book. Y So ahí each les night we went inventamos un into the libro. children and asked them, Entonces so entrábamos y les what is the preguntábamos a los story for tonight? niños, ¿cuál es la So historia de they esta told noche? us stories. And Así these que stories were ellos so nos contaban wonderful and historias so a crazy. nosotros And y eran tan sometimes the maravillosas, tan authors fell loquitas, asleep on y a page veces 3. los autores se dormían en la página And so 3. I wrote what they Entonces, lo exact que their hacía es words, and escribir Thomas sus made palabras some exactas pictures. y Tomás, mi esposo, les And hacía las these books, ilustraciones. we had a lot of Esos them. libros, tenemos muchos de ellos. Not only were they funny stories, No they were solamente also eran historias very good divertidas, sino también teachers as how children que eran think, muy what was son muy on their buenos minds, profesores de cómo what saber were qué es their lo que piensan los fears, niños, qué está en what sus were mentes, their cuáles son sus temores, wishes, cuáles you son know. sus So anhelos, this is my ¿sabes? first best school. Así que ese fue mi mejor So primera I give the escuela. word back to you. Así que te devuelvo el micrófono.
Wow, Yuya, qué bonito y qué lindas estas historias que nos cuentas. Ahora que mostrabas la creación de este libro, me recordaste una cosa que volvió a mi cabeza muchas veces cuando hacía la investigación para esta charla, y es que en algún momento tú hablabas de tu fascinación por las cosas que crecen. Y yo me puse a pensar en eso, pero también lo vi desde cómo ha crecido tu proceso creativo. Y mira que desde inventarse un libro con una hoja de papel, tú has transitado un montón de recursos y tu proceso se ha valido de muchísimas medios para poder llegar a contarle historias a los niños. Tú has ido desde la radio, desde el cine, desde la televisión, desde la ilustración. Y quisiera preguntarte cómo ha ido evolucionando tu proceso y cómo te has ido encontrando desde la música hasta las miles de otras maneras en las que has llegado a contar historias. ¿Cómo ha ido evolucionando tu proceso en los distintos medios en los que has entrado para contar historias? Well, many of these things, when you can see today, for instance, Muchas de estas films, cosas que puedes ver hoy, that's por not ejemplo, en from my películas, eso desk. I no mean, that's es, because digamos, the de mi characters of escritorio, Mamamoo has porque been los so, personajes de Mamamoo let's say, commercial. han sido No tan many other comerciales, digamos, artists que can make different no things es from algo them. que But what I meant los when I otros wrote artistas no on puedan my hacer, website pero lo que that yo hice I cuando entré a mi página web, am interested in things which is estando growing. interesada en What I cosas was que meaning están is creciendo, lo que quise decir con eso es the development that the child el makes when desarrollo she grows, how she de is this un niño a is medida que curious crece, way of como looking at esta life and forma curiosa de ver la both being vida, so fragile and so tanto strong. al ser tan frágil y a la I vez tan mean, fuerte. children are often more Los interesting than niños grown-ups están because they con are not so frecuencia más ready. interesados en estas cosas que And I los also adultos, porque meant no están actually tan prevenidos. growing. I mean, I'm a Pero gardener. también eso This is es half lo my que me life is significó a gardening mí el actually. And crecer. now Yo soy una jardinera, mi I vida go es toda directly un from the jardín. garden into Yo voy this computer directamente del room. jardín And after this, a I will esta go back to my garden. habitación del computador y luego So me that's voy the de other nuevo a mi part of jardín. me. But Esa es la otra parte de I mí. want to say something more about this Pero quería first decir algo school, más sobre esta primera because that escuela was que also when the mencionaba, song porque started. allí es también And cuando they empezó el also tema de came las together with canciones, que the children. también vinieron And junto con los I will niños. tell you one little song, the Y background te to voy it a is that contar una canción del we had a trasfondo lot of de esta children at that canción, place, and lo some que of la them was, of inspiró. course, very Teníamos small muchos and they niños en didn't ese have the lugar. language yet. En ocasiones ellos eran muy And chiquitos, this todavía was no at the ni hablaban. countryside. So one night, Esto fue en el a campo. stormy Entonces night, we una have two noche de big birch tormenta, trees. So one teníamos night, dos one of these birch enormes trees árboles fell muy in the lindos y storm. una vez en la tormenta And uno de that estos árboles was se cayó. really Y eso front fue page news on this farm for the realmente children because la suddenly página this principal de huge las tree noticias para estos niños, porque was era laying este there on árbol the ground enorme que and estaba the tirado guys en el came with piso motor y saws and entonces cut it off and vinieron los chopped it up and put trabajadores, it in lo the woodshed. cortaron y lo pusieron en el establo And then happened para one guardar la night, madera another night, one y other después de pronto stormy night. otra One of the noche, small girls otra came up tormenta, and una de las absolutely wanted pequeñas us to niñas follow her to the toilet. vino y nosotros And that la was not her acompañamos, habit, ya so we asked quería her, ir al What's baño, happening? Is entonces it tan something wrong raro, with ya you?" nunca nos pide que la And she acompañemos al said baño, very algo te seriously like molesta, le this, preguntamos ella con una carita toda seria, "Just dijo, imagine, I'm sitting imagínate all alone in the que yo darkest esté night sentada on the toda loom, solita en la and the other oscuridad big birch y also blows que el down on otro me." árbol también se caiga y se me And then caiga we encima. understood that this Entonces thing with the tree entendimos has que este made so tema del huge impact. árbol So había this causado tal impacto. event really needed Este some evento creation in en some way. So we realidad made this song, necesitaba and it salir goes en like forma de this. I creación de will alguna manera tell y you me the inventé words esta first. canción que It's primero le voy a explicar in the la middle of the letra. night, La letra dice que a there's la something mitad I de la can hear. noche The big hay algo que birch pueda outside oír. El is árbol grande what you call afuera rumbling está outside. moviéndose y And temblando afuera. in the middle of the darkest night, Y en la it's mitad de la something you can noche más see. oscura, The big si hay birch algo que is no pueda falling ver, down.
es que el árbol grandote se está cayendo, la noche es fría y todo suena y el árbol se mueve. Y así dice la canción, aunque mi voz no es muy buena, pero ahí Mitt va. i nattens mörker är det något jag hör. Hela stora björken brakar utanför. Natten är mörk, buller i björk. Mitt i nattens mörker är det något jag ser. Hela stora björken faller faktiskt ner. Natten är kall, buller i fall. So and when we sang this song, the Así que small cuando ones, cantábamos esta they canción, los didn't más have any words chiquitos, yet. They que could also todavía be no singing. usaban las They know palabras, this is the también word estaban for darkness, cantando, this is what I porque hear, sabían this entonces is que what esta I era la see, palabra para and the oscuridad, birds lo that que they know escucho, lo que exactly what oigo, they're el having. árbol, todo, So this sabían was also, exactamente lo que estábamos we diciendo. made a lot of these songs with Así que nos ordinary inventamos muchas de things estas happening in canciones home. con We made temas with these sencillos que movements pasaban en casa, because con they estos help very much movimientos, porque for the ayudaban words to come mucho out. a promoverles el habla, That's a maybe ayudarles a hablar. that also is answering Entonces your pienso question que that eso de pronto también you me have va for respondiendo a tu children, pregunta you need de all the que para los senses, niños both necesitas el uso de todos sus words and sentidos, tanto las sounds and palabras music and como los rhythm and sonidos, la música, el that's the ritmo, way they speak. porque así es como ellos hablan. They say, Ellos what's he dicen, called? This guy in ¿cómo se llama was it Bologna? I said, este a lugar? child Creo que is era en born with Polonia, que dicen que el hundreds of niño nace con languages, cientos but de they are idiomas, derived pero 99 solo and se grow up. le They have derivan just one. 99 y cuando crecen solo tienen uno. Qué bonito, Yuya. Muchas gracias por esa canción y por tus reflexiones. Ahora me entró la curiosidad de saber cómo es ese proceso de creación de la música, porque tú como compositora, por lo que nos cuentas, tienes mucha inspiración de los niños que ves a tu alrededor. Quería preguntarte si ese proceso se parece en algo al proceso que sigues cuando estás escribiendo las historias como Mamamoo, o si es diferente. ¿Cómo funciona ese proceso creativo? You know, I don't make any new Ok, songs now, actually. ya no estoy de hecho haciendo canciones nuevas. Since Thomas died, it was more than 20 De years hecho, desde ago. que se murió Thomas, que Because fue hace all más de 20 songs años, came actually to porque be todas born las at the time canciones when the children were small, but they still are alive. nacieron Actually, they cuando los are niños eran chiquitos, here in pero Sweden. They are very esas much used. siguen vivas. Acá se Not so usan much mucho abroad, en naturally, Suecia. because it's not so easy to Tal vez no translate de songs. manera internacional porque no es muy fácil traducirlas, Many of the stories, for instance, pero came muchas around de las Mamamoo. historias, por ejemplo, They nacieron started en torno a with Mamamoo the play, y something empezaron that children played, and then we made a song of it. con una pequeña obra And de then teatro que los niños hacían at y nos one time inventamos when canciones these con radio eso. shows started, Y we en una made ocasión, more than cuando 100 empezó radio este programs. programa radial, Um, habíamos uh, hecho como más de 100 programas, de hecho. they started Am, actually as a music empezaron program because they wanted to have the como, de songs hecho, como programas musicales, porque querían in the que hubiera radio for children. canciones So we just took en la two radio para characters, a niños, crow and a así cow, que to speak tomamos dos between the personajes songs. que hablaran la vaca But y these el two cuervo characters, they en came medio de alive las very canciones, quickly. pero So they estos took personajes over. también tomaron vida muy And after that, they rápidamente have y been entonces se adueñaron de todo y living their own después de lives in a eso way. But ya viven su propia vida, por así decirlo. the contents come from Pero los contenidos children's playing and songs. ciertamente vienen de So cómo los niños I think children can jugaban y often cómo recognize cantaban. the Yo creo que songs con in the frecuencia los stories. niños pueden reconocer las canciones en las historias. Yeah. Ok, claro que sí, Yuya, qué interesante. Ahora que mencionas a Mamamoo, quiero entrar de lleno en nuestro personaje principal de esta charla. Recuerdo mucho también leyendo un poco sobre ti que
que tú hablas cuando tienes que presentarte con niños y con familias, hablas de que tú eres la mamá de Mamamoo y de Cuervo. Quiero saber un poco, como que nos cuentes más sobre los orígenes, la parte de creación con Thomas y el proceso de llegar a estos personajes que, como tú misma dices, cobraron vida propia gracias al programa y todo lo que ha llegado a ser. Pero pues también que nos cuentes cómo fue, cómo te sientes tú hoy en día presentándote como la mamá de Mamamoo y la mamá de Cuervo. Actually, I don't want to be called Mamamoo's De mom because hecho, I'm not a cow. no quiero que me digan la But, mamá de Mamamoo y del Cuervo porque no soy vaca. You often do so when you speak Pero about sí, con frecuencia uno children's lo hace literature. cuando You call the habla authors de from mama. literatura infantil, que So le I have to hablan, accept that. es como And, la forma de for identificarme, la instance, mamá, I entonces don't tengo que do that aceptar now, esa but parte. earlier when I visited Pero some no lo hago ya, preschools, pero and they al were comienzo about to cuando talking about my visitaba books, and algunos the teacher says, colegios, "Oh, unos now you will preescolares, have la babysitted by profesora Mamamoo." decía, And I say, los va a "No, don't visitar say that Mamamoo is coming because Mamamoo, they will be so no digas disappointed." no digas que viene Mamamoo porque se van a sentir decepcionados de ver But que no llega. well, I think that all the, I mean, Pero Thomas, pienso que he had time only with Thomas four books we made tuvo together. tiempo And para now there unos are 3 o more 4 than libros que maybe hicimos 12 or juntos something. So I have made y ahora hay many más of them de by 12, myself. creo. But Entonces when he me tocó died, hacer I thought, muchos okay, solita. now Pero cuando él Mama won't murió, grow old to die. pensé, bueno, But they ¿será que didn't. Mamamoo y el Cuervo se van a They- morir? Pero no, They no se came alive murieron. again. De And hecho, so did volvieron a la I, vida. so, Y yo también. I think it was very much a Pienso love que story in the radio studio era when un they were tema de created, una because, historia de amor en ese estudio we radial had such a cuando lovely los time. creamos We were porque a small team, nos divertimos and a guy tanto, called, éramos un equipo pequeño y había un he señor que made se the llamaba, crow's voice. He was very funny. que hacía la voz Anders del cuervo Gorkin y is era his muy name. He's a gracioso, se musician. llamaba Anders Gorkin, And, que es un músico, I made Mamamoo's voice, and y Thomas yo me was, inventé la the, voz de Mamamoo y what Thomas do you call it? era el, ¿cómo es que lo dicen? Oh, I don't find the word. He's holding us No together. encuentro la palabra. Um, Pero so básicamente el we que had a very nos funny time, mantenía and we made juntos. all the sounds Pero nos divertimos with mucho, these hicimos todos los characters, sonidos con estos the cow personajes, sounds, the los sound sonidos de in la where vaca, the cows are standing, and los sonidos de donde están paradas las vacas en su corral. I mean, now the work with O sea, Mamamoo is ahora el just trabajo sitting con at the computer. Mamamoo The children básicamente has está grown quieto up en un long time computador. ago. Los So, niños hace que mucho crecieron, but I still make new books. I have pero one sí, sigo totally haciendo new libros book, nuevos. Mamamoo Tengo Crow books, uno coming out this winter. So, de and los I'm very libros de happy. There Mamamoo are y del Cuervo 4 que salen en titles now invierno. in Y Spanish estoy muy that contenta you will porque be able to hay read ahora todo ese tema de los títulos en español, And it's que very funny es to have lo que some me hace posible estar allá. conversations from children. Y es I often get divertido tener letters. conversaciones con Often niños. they Con frecuencia me paint llegan for me cartas, beautiful a veces paintings me with Mamamoo llegan and Crow. pinturas que ellos And hacen con sometimes Mamamoo y there el comes Cuervo. serious Y a questions like, veces llegan preguntas serias how como, come she's called Mamamoo when she ¿cómo has no así que se baby? llame Mamamoo si no tiene niños? And so that's quite difficult to answer. Así So que I es say, bastante difícil maybe responder. she's Entonces grown yo up. cojo y digo, bueno, de pronto es porque ellos crecieron y se fueron They have their thoughts. y But I think in ahora ya son Sweden, adultos. almost Pero all pienso que, grown-ups por ejemplo, en Suecia know casi Mamamoo. todos los adultos If conocen I a go to Mamamoo. the dentist, I go to Si yo voy al some doctor, odontólogo, or I si go voy a un wherever I go doctor o to donde take my sea que vaya vaccination. And when they a see that recibir la it's my name, vacuna, they say, y cuando ven mi "Oh, it's nombre me dicen, Mamamoo coming." esta es And that's very Mamamoo la que nice, viene. Y eso es muy actually. lindo. Es chistoso, de hecho. So she is a celebrity, Mamamoo. Así que ella sí es una celebridad, definitivamente, Mamamoo. Definitivamente, es verdad. Aquí aprovecho para mostrar también, en Colombia hay varios libros de Mamamoo que están disponibles y que están preciosamente ilustrados y traducidos. Yo tengo aquí algunos
que han sido una maravilla de leer y explorar, el chichón, el tobogán. Aquí tengo Mamá Muy los libros, y es hermoso ver la relación entre los dos amigos, esta vaca curiosa que quiere devorar el mundo a su alrededor, que quiere siempre encontrar nuevas maneras de divertirse y aprender. Y luego está el amigo cuervo que, a pesar de que es muy cariñoso con ella, en el fondo, está muy atado a lo correcto, a lo que tiene que ser, y tiene unas ideas muy fijas. Y esa relación muy bonita se ve en los libros de muchas maneras. Yo quería preguntarte sobre esa relación entre el cuervo y Mamamoo. ¿Cómo surgió esa dinámica de estos dos amigos y cómo surge este personaje? Sobre todo el cuervo, que es el que aterriza a Mamamoo, el que le dice, no, no puedes ir, no puedes hacer, y luego es el que descubre todas las posibilidades que Mamamoo misma le abre los ojos para que él vea. ¿Cómo surgió esa relación de esos dos amigos? Well, I told you about this Bueno, place we moved to te with all contaba these sobre este lugar families, al que nos mudamos and con this todas was estas a big familias. collective gang. Y So we fue had all un characters around lugar us there, el que era pues muy colectivo, y both the teníamos de children hecho and todos estos grown-ups. But personajes existiendo as ahí, soon as you have many am, persons around y you that you tanto come para to niños know como para well, adultos. En cuanto you tienes can tantas personas en tu entorno, see the kind of empiezas person a that ver el tipo de is not persona afraid of asking, que not no afraid tiene of miedo de preguntar, trying new no things, tiene want miedo to de be probar like cosas Mamamoo. I mean, nuevas, que sería como la Mamamoo. children often are like this. They try, Los niños con they want frecuencia to son learn así, more, they want to prueban y know prueban, more. quieren They are aprender not so más y afraid más, of no tienen tanto making miedo wrong. They de are not so afraid of equivocarse, looking no tienen foolish. miedo de Um, verse and these bobos o characters you can find also nada de among eso. Y en estos grown-ups, of personajes course, también puedes ver and eso, especially algo de crows. los adultos, y They are especialmente often como el male, I'm cuervo. sorry. I mean, they are the eh, experts, the one Perdón, who pero es que already knows con everything. frecuencia lo vemos, They can el tell cuervo you es el que se las absolutely sabe what is right and todas, wrong, te pueden decir or you can see absolutamente it qué as es lo bueno o lo malo. for O me, puedes it is a verlo, picture of en mi caso, es como male and female el characters, figurativo de los and personajes also masculino y children and femenino, grown-ups. I mean, y grown-ups very también often niños y adultos. teaches O children what you sea, can do los and not do, adultos con what is frecuencia le suitable enseñan and al niño qué pueden qué es, hacer o no, qué es apropiado, qué no es, and Crow is etcétera. also Cuervo también another es, picture of a child, digamos, because otra has no limits. He forma can de really niño, build the porque most no tiene wonderful límites. De hecho, tree puede llegar house. a He ser, can puede llegar a fly. tener la He's, casa del I árbol mean, más he's, hermosa porque puede volar. what do I say? Como lo digo, él es, I have two children, one son and one girl. yo And when I tengo por lo menos started, I dos make hijos, un pottery. hijo, una hija. So now I Y cuando started on empecé, the yo estaba wheel haciendo trabajos en learn how arcilla to make pots on the y wheel. estaba And aprendiendo my a daughter cómo wanted to try, and trabajar she sat down very con calmly, la like rueda, this, y show mi me how hija to quería do. tratar And she, oh, conmigo now I have to y do that decía, and that. muéstrame And cómo hacer esta very cerámica, slowly, yo and she quiero listened to hacerlo. my advice, and she said, Entonces oh. le dije, ok, y And ella me after a while, escuchó el she had made a consejo, little cómo pot hacerlo, y después de un on tiempo the ella wheel. misma había hecho una And my pequeña son, ollita he sat down, en la rueda, y mi with hijo the clay on se the sentó, wheel, and then said, hizo oh, I con la will cerámica draw a y lo bottle. senté y dijo, I said, yo a voy a bottle hacer is una just about the botella. most difficult you can Y yo le dije, la throw. botella es So básicamente la más start with something difícil easy. de No, I want to levantar, do. pero ¿qué tal si So top, empezamos top, con top. algo In a más while, sencillo? No, it yo was quiero just esa. clay again, Y and pum, he pum, was pum. still proud. Para él era So I think solamente that's a jugar, very él estaba typical muy male orgulloso and de su female creación. way Yo of creo que eso me going. mostró Crow would mucho like to la do forma that. I think típica de cómo he knows from suceden, y start how creo to que eso do. sucede con ellos. Y So Cuervo I don't cree que want él him to sabe be cómo hacer mean, las cosas y because punto. Y it's yo no not quería sonar this kind of cruel, expert porque no se persons trata telling de others estas how to personas do and how to be expertas. are often not mean. Often they are
con themselves frecuencia quite ellos unsure, básicamente insecure, maybe son afraid. inseguros, de And pronto Crow is tienen also very, temor. for instance, Y he's very Crow, afraid of darkness. el cuervo, por He ejemplo, hates to tiene get miedo a la wet. oscuridad. There are a lot of Él things odia that he mojarse. actually can't stand, but he has to Hay prove he's muchas so cosas, de very hecho, que no good and so, soporta, pero él tiene que you know. probar que es So muy I think these bueno. characters can be, Así que pienso que estos personajes they're pueden often ser persons who con say, "Mamamoo, that's me," and frecuencia, some. tener I remember one personalidad guy, en he la que was pronto working in a algunas shop. podríamos decir que mamá The mismo era shop was yo. called Recuerdo que había Expert. They este tipo que sold trabajaba en la cameras tienda and se llamaba technic Expert, vendían equipments. cámaras, And equipos when I went técnicos y in cosas that así. shop, Y cuando entré a for esta instance, tienda, the shop was owned by his wife. la tienda, por ejemplo, And la dueña when era su me and esposa. Thomas went into that shop Pero and cuando she entramos Tomás y yo a la recognized us, she said, tienda wait, I y will ella nos I will reconoció, dijo, un pick momentito, up my husband. And the husband came voy out a llamar a from mi inside the esposo. shop and he Salió el said, esposo de adentro de la tienda y dijo, Crow, "Ah, that's me." Cuervo, ese soy yo. So he had totally made Crow Así his que ellos habían soulmate. totalmente adoptado a was estos like that. personajes, era como si fuera su alma misma. Yeah. Qué maravilla, Yuya. Este viaje por las anécdotas ha sido muy divertido. Yo solo quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar de la ilustración, porque el trabajo de Sven Nordqvist es precioso y Yes, también yes, ha yes. logrado Very algo, important. sí, ha logrado algo que es muy difícil cuando un personaje sale de la radio, de la literatura, y es ponerle un rostro, ponerle una personalidad gráfica. Y aquí vemos a Vaca y a Cuervo y cómo logra llegar, darle en el clavo a la personalidad de estos personajes. Quería preguntarte muy brevemente cómo fue tu relación con Sven y cómo llegaron a estos personajes para que fueran tan perfectamente representativos de lo que ustedes habían imaginado. Actually, when we had made all these radio programs, more than De hecho, 100, cuando as I hicimos told todos you, estos programas de radio, como te dije, fueron we más was de thinking 100, maybe this could be a book. estábamos pensando, bueno, de We pronto thought esto that, puede convertirse en un libro. We Y made some book manuscripts of it and went to the hicimos unos publisher, manuscritos del and they libro, were very los happy. mandamos a la editorial And so we y de wanted hecho to estaban have muy an felices de illustrator. And hacerlo, at the así time, que Sven Nordqvist, buscamos un he's the star. ilustrador. He's the big Y en star. ese momento, Seamus He Fitz, has quien made es a la character estrella aquí, called Petson and había Findus. creado un personaje Maybe you llamado have heard of Pitson y him. Findus. He is No sé si han a oído great, well de known su all over the trabajo, world, actually, also. pero él es muy Petson and conocido en Findus el is mundo. an old Pitson grumpy es guy living in the es countryside with his cat. hombre So these are also viejo, two mal geniado, characters que very vive en el funny. campo con su gato. And we Entonces are at the él same age, so we have the same feeling of the Swedish landscape. estaba pintando 50s este something, paisaje sueco en el his que pictures are very nos funny. narra So we thought maybe Sven esta historia. Él Nordqvist could tenía como make 50 Mamamoo. años, algo, y sus So we imágenes met, eran and at that geniales. time Entonces he had two small pensamos, boys. hagamos con él Mamamoo, y nos And he conocimos had en ese listened to all tiempo. these programs. They had listened to the programs and they knew Teníamos Mamamoo very well. solo So estos he just chicos que nos started, ayudaban. Él conocía muy bien a Mamamoo and the por la first radio books y empezó. came out Y was los such a primeros huge libros que success salieron with fueron these un gran pictures. éxito, And de for hecho, con me, estas imágenes. Y para mí, I think without yo Sven, pienso que sin this Sven, character definitely had estos no chance to personajes be so big ciertamente no without hubieran him tenido and his oportunidad de pictures. existir y ver la And I mean, luz now they sin are su making trabajo. Y like this ahora están toys and haciendo everything. You've seen her, estos Mamamoo? juguetes, Hi. estos muñequitos con Mamamoo. Mírala. And Hola. hello. Y aquí está Cuervo. And there are a lot of things. I mean, now they are Y making hay muchas a lot cosas of que products ahora of Mamamoo vemos and que ellos Crow, and están they're making haciendo, muchos films productos de Mamamoo y Crow, están haciendo oh, películas. without Sven, nothing of Básicamente this sin would have Sven, happened. nada de esto hubiera ocurrido. And I think that's the case Y with pienso all que ese good es el illustrators. You write a text, punto con and then todos suddenly los buenos ilustradores. it Tú escribes comes un out texto y as de double so repente much with sale the pictures. el doble del éxito
con las imágenes. So that's wonderful. And we have worked now for more Así than que 30 es years maravilloso together, y ahora no tenemos conflicts trabajo, whatever. hemos juntado And 30 Mamamoo años has trabajando juntos sin developed conflicto more and alguno. more. I think she Y has Mamamoo se ha been desarrollado más y wiser and más, more funny digamos que se ha hecho más sabia y más and divertida. a little bit more De stomach. pronto un poco más visceral. Qué bueno. Yo quería también preguntarte, Yuya, sobre tus lectores. Yo sé que Mamamoo y Cuervo han adquirido fama alrededor del mundo y los han traducido a muchos idiomas y me imagino que has tenido contacto con lectores de muchas latitudes y niños que se han enamorado de las historias de Mamamoo en muchos países. Quería preguntarte cómo ha sido esa experiencia de llevar a Mamamoo fuera de Suecia y si has tenido oportunidad de conversar con tus lectores en otros idiomas. Not so many. I've been in No mucho. He some estado countries to meet other en children, and algunos that's very países nice, para of conocer course. los niños, The que problem ha is sido una experiencia I speak maravillosa. El only problema es English que yo solamente and a hablo little inglés German maybe, y un but poquito de alemán de my pronto, French pero is very bad and my mi Spanish is even francés es muy worse. malo I y mi studied 2 español es years peor Spanish, todavía. but Estudié 2 años de español, pero and many languages, for instance, in Eastern Europe, en muchos idiomas, por Croatia ejemplo, or en el in Belarus, she's big. They are big fans of her in el Belarus. I can't speak oriente to the children there. hay muchos But for niños instance, in y no Belarus, puedo hablar con ellos allá, where I have very good pero por friends, there ejemplo, is a en small Bielorrusia theater tenemos group, muchos and when I amigos, hay un come pequeño and grupo y to cuando sell yo my llego books, allá they para make a little presentar mis story libros, with the theater group. se inventan So una they make a pequeña little historia con el theater grupo of de the teatro book, y entonces hacen como una and they pieza de are teatro del absolutely libro. lovely. They have Y a son theater absolutamente maravillosos. Tienen in un a bag. teatro, I mean, suit bag. When you digamos, open it, there's the es theater, como un teatro and portátil. they have made Tienes una tiendita de campaña, por así decirlo. just one Cuando lo second. abres, es el teatro. Dame un segundo. This is also a Mamamoo made by this theater group. También es una and Mamamoo hecha por este grupo de teatro They can move like this and talk to the y se children, puede mover and it's así very y hablarle a good, los and it's niños, made of wool. y está hecha de lana, ¡Qué como maravilla! puedes ver. They can be very alive like this. Puede verse muy llena de vida So así. this is the best way, I think, when I can speak to other Creo children, que es la mejor not by forma my en que podemos hablar con old otros woman's niños, voice, speaking no bad con la voz de language, una but a señora group making a hablando un little idioma play of horrible, it, or pero con un some grupo en el little que nos music podamos to it. inventar So como I una like that obra de very, very teatro much. con algo de música, es algo que me gusta mucho. Qué interesante también ver cómo hay maneras de comunicarse que los niños tienen que trascienden el idioma y que logran llegar a contarte su relación con el libro y sus sueños a través de cosas tan creativas como esta. Yo no quisiera cerrar esta charla sin antes preguntarte también por las otras historias. Nosotros en Colombia tenemos la ventaja de tener a Mamamoo en español, pero sabemos que hay muchas historias y muchos personajes que han adquirido una voz propia y que son muy interesantes. Quisiera preguntarte de pronto si nos puedes contar un poquito sobre Vina Vina, sobre el Daily Ghost, sobre Moa Monster y de pronto antojar a los lectores colombianos para que conozcan otra faceta tuya como escritora. Yeah, I made Sí, yo hice 5 libros sobre un personaje pequeño que es Vina Vina. Creo que tengo por aquí un juguete de él también. Míralo. Él es... Can you see him? ¿Puedes verlo? Sí. I wanted to write books about
Yo quería escribir libros sobre ese momento en la vida de un niño cuando eres muy cercano a, digamos, al campo y cualquier palito, cualquier cosa física te sirve de juguete. Este es un texto muy sencillo, bonitas fotos y sirven tanto para leer como para narrar toda una fantasía. Esto es básicamente para niños chiquitos y es uno de del más cercano que tengo. El de Ghost que mencionas es un fantasma negro oscuro. Digamos, él no puede salir en la noche porque nadie lo ve. Es, digamos, un pobre perdedor. Entonces él necesita un lugar donde estar por la noche, entonces duerme debajo de una banca o en los jardines de las personas. Pero lo divertido, básicamente los fantasmas son un poco terroríficos y de pronto no son tan buena idea para los niños, pero es este libro, ¿cómo se dice? Sustos. Pero este fantasma es uno de los del que no te puedes asustar, porque en la noche a nadie le da miedo los fantasmas, perdón, en el día, digamos. Entonces en el día, digamos que siempre pensamos en una cobija grande que tapa al fantasma o esta toalla. Entonces lo que experimenta son problemas diferentes, que es de hecho divertido. Y también es alguien por quien puedes sentir un poco de pena. Y pienso que es importante cuando estás escribiendo para niños considerar eso, porque ellos pueden compartir las cosas que nosotros sentimos. Tú puedes hablar con los niños básicamente de todo. Amor, atracción, pérdida, dolor, celos, muerte, todo. Si lo haces, digamos, adaptándote a dónde están ellos y cómo es su mentalidad. Y a veces pienso que los niños, los libros de suecos o escandinavos para niños son poco populares porque son demasiado, digamos, se habla mucho de ellos, digamos, se habla mucho, digamos, de los divorcios de los papás y cosas así. Mucha gente piensa que no se debe hablar de esto, que no se debe hablar ni de eso ni de muerte con los niños incluso. Pero creo que los grandes autores sí escriben sobre esto. El problema es que lo hacen de una manera en la que respetan dónde están los niños, porque los niños reflexionan en las cosas igual que a nosotros, solamente a su manera. Y si no tienen palabras que les hablen al respecto, entonces el mundo puede ser un lugar terrorífico para ellos. Book about little brother. It's also full of play. Está, por ejemplo, la historia del hermanito que estos nuevos personajes, está Jordis, por ejemplo, que de hecho es mi nombre de pila. Estos eran libros de texto con historias basadas en mi crianza, cómo fue mi niñez cuando fui al colegio, cuando pasaba el verano donde mi abuela, etcétera. Y ahora, en este otoño, acabo de sacar un libro con un ilustrador muy interesante que se llama Gemma Bogert, que es una estrella naciente, diría yo. Ganó un premio Axel año pasado por ilustraciones. Es muy divertida, con imágenes divertidas. Y de hecho es una historia que de hecho era una charla que tuve para mi hermana mayor en su cumpleaños número 80. Ella dijo que no sería una fiesta, pero yo quise decir algunas palabras y esas palabras se convirtieron en un libro. Y no sé cómo se llama en inglés, pero se llama
Cuando yo, cuando yo era grande y tú eras chiquita, porque eso es algo que ella, que yo quería superar, porque ella siempre era la mayor, no importa qué pasara, yo siempre era la menor. Así que esto es lo que estoy haciendo ahora. Qué divertido, Yuya. Ojalá pronto tengamos más de tus libros en español para poderlos disfrutar en Colombia también. Quería hacerte una última pregunta ya para cerrar. Y volviendo un poco al tema de la fascinación por las cosas que crecen, quería preguntarte cómo te imaginas el futuro de tus libros y sobre todo cómo te imaginas el futuro de los nuevos lectores que vienen después de este año de pandemia, después de todo lo que ha venido en estos años extraños. ¿Cómo te imaginas que van a seguir las historias de Mamamoo y de tus demás personajes? Yes, of course, I'm most of all very thankful. Sí, But every day, ciertamente so yo estoy sobre todo muy amazed. agradecida, How could I imagine? pero cada How día can we estoy imagine that más y más all those sorprendida. plays we had ¿Cómo with the podríamos children habernos and imaginado that they que could be todos so big? And now esos lugares llenos de a movie star. niños, que eran lugares In tan September, grandes, there's opening for a new Mamamoo ah, film, a big ahora one, resulta it's que great. Mamamoo es una estrella de cine So y it's, que va a salir en una I really película, es couldn't grandioso. imagine. Nunca me And lo hubiera I'm imaginado. sad sometimes that Y Thomas is not es alive un poco so he could triste see it. también de que Thomas no And my esté vivo children para are, verlo. I mean, Y I bueno, have now mis a hijos grandchild. Just ahora lo que imagine. tengo son So, tataranietos para que lo disfruten. now I'm very happy. But I think I was Van lucky mis too, tataranietos because y they eso came in a me hace muy time, feliz. and through Pero Sven me Nordqvist siento pictures, afortunada they are porque so surgieron easy to en un momento this clave y ahora en estas imágenes, what should I say? Some como characters lo are, digo, the drawings algunos are so easy personajes to grasp you. And if they son, also have these son characters historias que de like pronto these te two, agarran con mucha they can facilidad. Son estos spin dos off personajes que so many things. pueden dar un giro Stories can hacia come up tantas because direcciones, there's tantas given historias pueden surgir the porque relationship is given. es una I mean, relación one que guy ya said está he was dada. helping me to Una making ocasión what un do you call señor comic estaba books, so with small ayudándome a hacer strips, libros small squares de with strips. And he historietas said, if con you give me pequeños one sentence cuadritos de from Mamamoo and pequeñas Crow, frases. Y él me decía, I si me would das una frase de Mamamoo y know it's Cuervo, them de speaking to each inmediato other because they sabré are such que son people. ellos los que están hablando el uno al So otro. I think that's Y ya maybe tenían tan that's establecido su part of the carácter. Y creo que eso es story. parte de la historia. Yeah. Gracias, Yuya. Qué bien. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Quisiera proponerte que para cerrar, si estás de acuerdo, podemos terminar con una canción. Yes. I was thinking about song Sí, connected to the ok. book Estaba Mamamoo pensando en Reads. una canción que tiene que ver con el libro de Mamamoo lee. Libros? Libros? Mamamoo lee libros, Yes. es el Because título en español. one story in that book, Porque I mean, all una small children, historia, digamos, when they're todos very los small, niños they know chiquitos, that cuando son muy these little pequeñitos, things in saben books que estas is something magic. cositas So they de really los want, libros they son know very early mágicas. that reading Entonces is ellos something. desde There's muy something temprano magic saben going que on leer between es these mágico, que hay pages. algo mágico que sucede en So estas this páginas. song is about a Esta canción 3-year-old girl, entonces tiene que ver and con she una was niña sitting de with her 3 book años like que this, estaba sentada con su upside down libro, though, digamos así. El libro estaba and patas arriba reading and reading and y reading. ella I, leyendo you know. su libro patas arriba, ¿sabes? And then Big Brother, who was Y 7, luego he has viene el just hermano mayor started que to tenía read, como he comes 7 and años say, y "Oh no, you empieza can't read.
que ya Oh, sabía yes, leer, le she dice, said, oh, "I no, can tú no read. I puedes read leer. Y ella le now. dijo, I sí, yo read sí and puedo read and leer, yo read." leo, mira, yo leo y Yes. leo Oh, y no, you leo. can't read. Y ella Yes, dijo, I no, read. no puedes leer. And Y when I ella le have decía, read this, sí, I will sí read this puedo. and this and Y this. cuando And he termine gets este, va so a leer el otro y ese y frustrated ese. because she's lying Y so él se heavily. sentía tan And I think frustrado that's porque a sabía good que estaba picture of how mintiendo. interesting reading Pero and creo que esa books es una excelente is for imagen de qué tan children. So interesante the song puede is like ser this. leer para los He niños. says, Y la "Oh no, you canción can't read." habla de eso. Entonces la canción dice, oh no, Nej, tú no puedes du leer. kan inte läsa ju. Joho, jag läser ju nu. Nej, du kan inte läsa ju. Joho, jag läser ju nu. Jag läser och läser och läser i boken. Jag läser och läser. Jag läser en bok. Och sen ska jag läsa den och den och den och den och den. Och sen ska jag läsa den igen och den och den och den och den. Nej, du kan inte läsa ju. Joho, jag läser ju nu. Nej, joho, nej, joho, nej, joho. Bravo, Yuya, muchas gracias. Qué hermosura de canción, qué hora maravillosa que hemos pasado contigo. Ha sido un placer, se ha pasado volando. Pero bueno, espero que muy pronto puedas volver a viajar y que tus destinos te traigan de nuevo a Colombia para poder tenerte en vivo con nosotros más adelante algún día. That would be love. That would be really lovely. Now that I Eso have de got to verdad know sería a lot of maravilloso. you, some Ahora of que he you. podido llegar a conocer Yes. muchos And de thank you ustedes. for your Sí. questions Y and gracias, gracias it has por been a pleasure tus really. preguntas y esta entrevista. Ha sido un placer en realidad. Gracias, Yuya. Gracias a la Embajada de Suecia, a la Filbo, a Océano Colombia y nos vemos en otra oportunidad.